Hola jóvenes, hoy vamos a explicar la guía número 4 del ciclo 5 de la asignatura de física que corresponde al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Para explicar el movimiento rectilíneo uniforme necesitamos conocer dos conceptos: el concepto de rapidez y el concepto de velocidad. Iniciemos con el concepto de rapidez. Dice que la rapidez es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. Es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. Este concepto es una cantidad escalar. Es escalar porque para definirse solo importa su magnitud y la unidad en que está medido. Este concepto entonces, digamos que matemáticamente sería: rapidez es igual a la distancia que recorre el objeto en un tiempo, en cierto tiempo. Es decir, rapidez es igual a distancia entre el tiempo. Y se simboliza con la letra R, la rapidez, la distancia con la letra D y el tiempo con la letra T. En algunos libros aquí aparece una V y aquí aparece X. X también es distancia recorrida en el eje X, entonces también puede ser X, y aquí puede ser V. Entonces, para que lo tengan en cuenta si lo encuentran en algún otro libro con otra expresión. Pero también se puede simbolizar con R, que significa rapidez, D, que es distancia, y T, que es tiempo. Y las unidades en que está expresado son metros por segundo o kilómetros por hora. Metros por segundo o metros sobre segundo, o kilómetros por hora o kilómetros entre horas, como lo quieran expresar. Entonces este sería el primer concepto. Es un concepto meramente para conocer qué tan rápido o qué tan lento se desplaza un objeto. Qué tan rápido o qué tan lento se desplaza un objeto. Es lo único que nos dice la rapidez. Miremos entonces el concepto de velocidad que expresa la guía. Entonces dice: la velocidad es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Entonces velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo y se simboliza con una V con una flecha arriba. Si ven la flechita que está arriba, esa flecha indica que la velocidad es vectorial. Y ya ustedes saben que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Es decir, que la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, la velocidad es igual a la distancia, que también es vectorial. Si ven que tiene la flecha arriba, o sea que esa distancia que está aquí tiene magnitud, dirección y sentido sobre el tiempo, que sí está escalar o lineal. Y sus unidades son, igual que la rapidez, metros sobre segundo o kilómetros por hora. Aquí hay un ejemplo, dice 125 kilómetros por hora hacia México. Es decir, que aquí me están dando la dirección y el sentido. En el pasado, en el ejemplo, decía 15 kilómetros por hora o 8 metros por segundo, sin expresar
hacia dónde se dirigía, porque la rapidez no necesita expresar la dirección y el sentido. Pero cuando hablamos de velocidad, sí necesitamos expresar la dirección y el sentido. Por eso aquí dice hacia México. O yo puedo decir voy a 80 km por hora de Valledupar a La Paz. O de La Paz a Valledupar. Y ahí estaría expresando la dirección y el sentido del movimiento. Listo. Ahí una memotecnia que aparece en la guía y es este triángulo, que también está explicado en el video anterior. El triángulo que dice que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Expresa, digamos, la ecuación en forma de un triángulo. Y si yo quiero hallar la velocidad, tapo velocidad y debo tener distancia entre tiempo. Si yo quiero hallar la distancia, tapo distancia y debo tener que es velocidad por tiempo. Si están en el mismo sentido sería por. Y aquí esta línea indica que sería dividiendo en la memotecnia. Y si quiero hallar es el tiempo, entonces sería distancia entre velocidad. O sea que aquí puedo despejar la fórmula de una forma muy sencilla, solo tapando la unidad que quiero conocer. Si quiero conocer velocidad, distancia sobre tiempo. Si quiero conocer distancia, velocidad por tiempo. Y si quiero conocer tiempo es distancia entre velocidad. Y ahí puedo entonces hallar los tres despejes: distancia entre tiempo, velocidad por tiempo y distancia entre velocidad, y no se complican con el despeje de la fórmula. Si ya saben despejar, no hay problema, es lo mismo que despejar la fórmula. Si yo despejo aquí t pasa a multiplicar y b pasa a dividir y me queda distancia sobre velocidad. Si voy a despejar d, la t que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda entonces velocidad por tiempo. Es lo mismo que despejar, solo que de una forma más ilustrada, digámoslo así, práctica para los que tienen dificultades para despejar. Entonces ahí están las dos opciones: o despeja o puedes utilizar el triángulo, que también te sirve para hallar la relación que necesitas cuando el ejercicio te lo pide. Vamos entonces a mirar los ejemplos. Bueno, jóvenes, entonces el primer ejemplo de la guía dice: un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula la velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la distancia, que son 2 kilómetros, lo que avanzó el corredor. Y tengo el tiempo, que serían 15 minutos. 15 minutos. Entonces, como me lo piden en kilómetros por hora, pues tendría que pasar esto que está aquí en minutos a hora. Y después me lo piden en metros por segundo, tendría que pasar kilómetros a metros y tendría que pasar minutos a segundos también. Entonces miremos aquí dice que la velocidad sería distancia sobre tiempo, o sea, sería 2 kilómetros entre 15 minutos. Pero me queda expresado en kilómetros por minutos. Es decir, lo que les decía, tendría que pasar minutos a horas. Entonces voy a pasar esto que está aquí en minutos a hora. Y digo que una hora tiene 60 minutos. Entonces multiplico esto por 60 y me queda que es 8 kilómetros por hora. Ya aquí el kilómetro lo tenía en kilómetros, solo pasé minutos a hora.
Entonces ya esta sería la primera parte del ejercicio que me pide la velocidad en kilómetros por hora. Es decir, que el corredor iba a 8 kilómetros por hora. Ahora voy a pasar kilómetros por hora a metros por segundo. Lo primero que voy a hacer es pasar kilómetro a metros. Entonces un kilómetro tiene 1000 metros. Un kilómetro tiene 1000 metros y aquí ya pasaría eso a metros. Y luego paso la hora a segundos. Entonces una hora tiene 3600 segundos. ¿Qué es lo que importante que ustedes tienen que saber? Si voy a eliminar hora, hora tiene que ir arriba. ¿Sí lo ven? Y segundos abajo, porque abajo quiero que queden segundos. Si voy a eliminar kilómetro que está arriba, entonces debo colocar kilómetro abajo y los metros arriba, para eliminar kilómetro con kilómetro y que arriba me quede en metros. Entonces multiplico 8 por 1000 y lo que me dé lo divido entre 3600. Eso me da 22,2 metros por segundo. Y ahí tendría la velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces ese sería el primer ejemplo. Miremos el segundo ejemplo. Entonces el segundo ejemplo dice, un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Si se fijan, entonces aquí tengo la velocidad y como dicen que es en bajada y la pregunta también es en una pendiente, en una bajada, o sea que me confirman que lleva 35 kilómetros por hora y me preguntan que a esa velocidad, si tarda 2 minutos, ¿cuánto habrá recorrido? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la velocidad y tengo el tiempo que demoró a esa velocidad. Me están pidiendo entonces la distancia. La distancia. Ustedes pueden despejar la fórmula de las dos formas. Uno con el triángulo y les va a dar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o despejando la fórmula, es decir que esta t que está dividiendo aquí la pasan después del igual a hacer la operación contraria, que sería la multiplicación. Si está dividiendo pasa entonces a multiplicar, t que está dividiendo la paso acá a multiplicar y me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y ya con esta fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, puedo hallar la distancia que me están pidiendo.